Derritiendo el hielo. Capítulo 31. Kirus estaba en medio de borrar la primera capa de runas impresas en los paneles de madera del piso con Roxane leyendo las instrucciones de un libro cuando las barreras alrededor de la mansión Greengrass les alertaron de que alguien había entrado en sus terrenos. El sonido penetrante de la alarma continuó sonando mientras ambos adultos estaban de pie en el vestíbulo de entrada, mirando las puertas. Kirus se levantó instantáneamente de su posición agachada en el suelo, fijando su varita en la entrada de la mansión. Roxane imitó sus movimientos al instante, soltando el libro y sacando su propia varita. ¿Ya? Susurró ella. Su voz temblaba un poco. Kirus inhaló y exhaló varias veces en un intento de calmarse. Por el bien de su familia, no podía permitir que el miedo lo dominara. «Papá, ¿qué sucede?» Escuchó la voz de Astoria desde las escaleras que conducían al primer piso. Kirus miró hacia arriba y vio a sus dos hijas inclinadas sobre la barandilla de madera. Ambas tenían sus varitas en las manos. «No os mováis», ordenó, volviendo a mirar las puertas. «Archispada», gritó, sin dejar caer la varita ni una sola vez. Por lo que sabía, las puertas podrían explotar en cualquier momento. Era un milagro que todavía no se hubiera lanzado ningún hechizo. El elfo doméstico apareció de repente a 1 metro de él. ¿El maestro Kirus llamó a Tipsy?, preguntó, mirando entre Lord Greengrass y las puertas de madera. El sonido de la alarma también asustó a la pequeña criatura, ya que era la primera vez que la escuchaba sonar en la mansión Greengrass. ¿Cuánta gente entró en nuestro terreno?, preguntó Kirus, corrigiendo su agarre. 1 docena de hechizos, tanto ofensivos como defensivos, ya estaban en el borde de su mente, esperando ser lanzados. 2, maestro Kirus, respondió Tipsy al instante. Su conexión, no solo con la familia Greengrass, sino también con la mansión misma, le permitió captar fácilmente muchas cosas de las salas. Kirus y Roxane se miraron con sorpresa claramente escrita en sus rostros antes de volver a mirar las puertas. 2 no era un número que ninguno de los dos esperaba si el posible ataque ocurría antes de que pudieran volver a lanzar el encantamiento Fidelius. ¿Están armados?, preguntó Kirus. Esta vez no tuvo que disimular el miedo en su voz. Había desaparecido. No importaba lo bueno que fuera alguien camuflándose, no podía burlar las protecciones. O más bien, Tipsy, para ser precisos. El pequeño elfo doméstico se alejó y regresó 1 o 2 segundos después. Uno de los hombres tiene una varita. El otro no tiene ningún arma, maestro Kirus, informó Tipsy, todavía nerviosa por la alarma que sonó. Sus palabras desconcertaron aún más a Kirus y Roxane. ¿Los reconoces?, preguntó su esposa, acercándose a las puertas para pararse junto a su marido. Sí, señora Roxane, respondió Tipsy, mirando a su alrededor frenéticamente, como si intentara localizar la fuente del sonido ofensivo. Ambos hombres vinieron aquí hace mucho tiempo. El brazo de Kirus tembló levemente mientras se giraba para mirar a su elfo doméstico. Podría ser. ¿Hace cuánto tiempo? Cuando la señorita Dappy tenía 1 año, les informó Tipsy de inmediato. Los ojos de Kirus se abrieron de par en par al observar a su elfo doméstico. ¿Qué dem? Papá, ¿quién es? ¿Qué están haciendo aquí? Kirus siguió agarrando firmemente su varita y se dirigió hacia las puertas. El sonido penetrante de la alarma ya se estaba desvaneciendo cuando agarró el pomo de la puerta. Respiró profundamente una última vez y abrió una puerta, levantando inmediatamente su varita a la altura de sus ojos. Solo para ver la mano extendida de un hombre, apretada en un puño, colgando en el aire donde estaba la puerta 1 segundo antes. La mano, vacía como decía Tipsy, bajó lentamente, revelando un rostro que Kirus conocía muy bien, tanto por sus cavilaciones nocturnas como por los carteles. Sirius Black estaba de pie, aproximadamente a 1 metro de distancia de él, luciendo tan desaliñado como en la foto que Kirus había visto en su informe, aunque su cabello era mucho más largo y su rostro estaba cubierto de arrugas que no estaban allí la última vez que lo vio en persona. Veo que tu hospitalidad sigue siendo tan grandiosa como antes, dijo Sirius, mirando alternativamente el rostro de Kirus y la varita que apuntaba a su cabeza. Una sonrisa torcida que Lord Greengrass conocía muy bien de su época en Hogwarts dividió el rostro del hombre. Y veo que tu horrible sentido del estilo nunca te abandonó, añadió, mirándolo de arriba a abajo. Unos pasos detrás de él se encontraba Remus Lupin. Kirus parpadeó un par de veces, sin apenas reconocer al hombre. El profeta le proporcionó la foto del hombre de su época como profesor en Hogwarts, sin embargo, era obvio que había cambiado mucho durante el último año.
Y ninguno de los cambios que vio fue para mejor. Dame una buena razón por la que no debería alertar a los aurores sobre tu presencia aquí, dijo Kyrus, manteniendo su varita en alto. La sonrisa exasperante de Sirius, que hablaba de travesuras, solo se hizo más grande. «Estás viva», dijo al instante, intentando mirar detrás de la figura de Kyrus hacia el interior de la casa. La mano de Lord Greengras bajó de inmediato, aunque no se movió ni un milímetro. «Tu familia está viva y tu mansión sigue en pie. Y, por lo que he oído, incluso te las arreglaste para tener otra hija», añadió. «¿Querías una razón? Te acabo de dar 4. Ahora, ¿podemos hablar como personas civilizadas? No eres alguien a quien yo llamaría una persona civilizada. ¿Dónde estaba ese odio cuando viniste a nosotros en busca de ayuda? ¿Qué quieres?», siseó Kyrus. Sus ojos se pasearon de un hombre a otro como si esperara que alguno de ellos atacara en cualquier momento. Aunque dejó caer el brazo, el agarre de su varita nunca flaqueó. «Queremos hablar, Kyrus», le informó Remus antes de que Sirius pudiera pensar en otra respuesta descarada. Los ojos de Kyrus se posaron en el hombre lobo. La voz del hombre era débil y tensa, tal como indicaba toda su apariencia. No escapó a la atención del hombre que ninguno de los dos fugitivos tenía una varita en sus manos, incluso si Tipsy dijo que tenían una. Sus ojos regresaron a Sirius. «Muéstrame tu brazo», exigió, levantando su varita una vez más, como si desafiara al hombre a que objetara. De todas las acusaciones enumeradas contra Sirius, esta era la más fácil de verificar. Sirius alzó una ceja, pero no cuestionó su pedido. Sin dudarlo un segundo, el hombre se arremangó las mangas y le mostró los brazos a Lord Greengras. Su piel estaba cubierta de numerosos tatuajes, algunos recientes, otros antiguos, si el tono de la tinta era una indicación, pero ninguno de ellos se parecía a la serpiente que salía de la boca de una calavera. Kyrus movió su varita sobre las manos extendidas de Sirius, lanzando todos los encantamientos reveladores que se le ocurrieron. No estaba seguro de si estaba sorprendido o aliviado de que ninguno de los hechizos mostrara nada. Lupin se dirigió al otro hombre. El ex profesor de defensa contra las artes oscuras se acercó a la puerta, arremangándose las mangas mientras avanzaba. Kyrus repitió sus acciones anteriores, asegurándose de escanear correctamente los brazos del otro hombre. Y, sin embargo, ningún hechizo reveló la marca tenebrosa. «Pase», dijo, haciéndose a un lado para permitir que ambos hombres entraran. Roxane palideció, Astoria gritó y corrió escaleras arriba, y Daphne se quedó parada al pie de las escaleras, mirando con los ojos muy abiertos a las dos fugitivas. Sirius sonrió ampliamente, revelando parcialmente sus dientes en un pobre intento de aliviar los temores de las mujeres mientras Remus se movía incómodo sobre sus piernas, mirando a su alrededor. «Te dije que eras el feo», comentó Sirius sobre sus reacciones, volviéndose ligeramente hacia Remus. El hombre se limitó a burlarse, sacudiendo la cabeza. «Estoy bastante seguro de que ver a un lunático enloquecido caminando libremente causó eso», respondió. Sirius soltó una carcajada. «¿Lunático? Yo. Creo que te equivocaste con los hechos, Mooni», dijo, guiñándole un ojo a su viejo amigo. Remus volvió a negar con la cabeza. «Es muy agradable volver a verte, Roxane. Veo que el tiempo te ha tratado bien. No se puede decir lo mismo de ti, negro». «Daphne, ve a tu habitación», ordenó Kyrus, moviéndose de su lugar contra la puerta para interponerse entre los dos fugitivos y su familia. «Astoria, tú también», agregó. Su hija menor podría haber subido corriendo las escaleras, pero estaba bastante seguro de que todavía estaba allí de pie, tratando de ver y escuchar tanto como pudiera. «Pero, ¿he dicho algo, Daphne?», la interrumpió Kyrus. «Hablaremos más tarde», prometió, forzando su voz a ser mucho más suave. Se giró hacia Sirius y Remus con su mano frente a él. «Tu varita», exigió. Sirius arqueó las cejas. «Pensé que éramos amigos». «No, no», replicó Kyrus, sin soltar la mano. «Prefiero no correr ningún riesgo». «Tu varita», repitió, mucho más firme. Una vez más, Remus reaccionó antes de que Sirius pudiera decir nada. Se aseguró de que sus movimientos fueran tranquilos, lentos y notorios, sacando su varita del bolsillo de sus pantalones. La sujetó por la punta, levantando la mano para presentarle el mango a Kyrus. La varita de Roxane lo apuntaba todo el tiempo en una promesa silenciosa de lo que sucedería si cometía un solo error. Kyrus rápidamente le quitó la varita a Remus. Solo entonces sintió que su miedo se calmaba. Le entregó la varita a Tipsy.
La elfa doméstica desapareció con un solo chasquido. Remus se quedó mirando el lugar donde solía estar parada durante unos segundos más con añoranza en sus ojos. «Esta es la forma de tratar a alguien a quien le deben la vida», comentó Sirius. «Dudo que hayas venido aquí solo para recordar el pasado, Black». «¿De qué quieres hablar?», preguntó, cruzando las manos sobre el pecho. Su varita todavía permanecía en su firme agarre. «Veo que sigues siendo un hombre sensato». «Sí, y estoy literalmente a segundos de alertar a los aurores», le espetó Kyrus. «¿Por qué viniste a mi casa?». «Necesitamos tu ayuda, Kyrus», respondió Remus. Ambos Greendras parpadearon un par de veces sorprendidos. «¿Qué? ¿Quieres que de alguna manera convenza al ministro para que te perdone y los declare libres a ambos?», preguntó Kyrus, levantando las cejas. «Eso estaría bien», comentó Sirius, asintiendo con la cabeza. «Pero no es eso. ¿Ocupaste el lugar de tu padre en el Uizengamot?», preguntó. Su pregunta fue respondida con un asentimiento vacilante. «Entonces estoy seguro de que has recibido información de que Harry Potter debe comparecer ante la corte mañana por la mañana». «¿Por qué debería interesarte eso?», preguntó Roxane, acercándose a su marido. «¿No me está permitido cuidar de mi propio ahijado?». «Disculpe, ¿quién?». «La barba de Merlín». «¿Qué?». La pregunta de Daphne, aunque fue mucho más tranquila que las reacciones de los demás, de alguna manera logró llegar a los oídos de todos los adultos. Kyrus y Roxane se dieron la vuelta, solo para ver a sus dos hijas todavía de pie al pie de las escaleras, escuchando claramente su conversación. Astoria miró brevemente a sus padres antes de señalar con el dedo a Daphne en una acusación silenciosa. Y si la postura de Daphne era una indicación, no se movió en lo más mínimo para obedecer la orden de su padre. Kyrus debería haber notado la falta de sonido de pasos antes. «Pensé que les había dicho que fueran a sus habitaciones», comentó, mirando fijamente a sus dos hijas. «También has dicho que mi anillo de heredero llegaría en 2 semanas», replicó Daphne, enderezándose un poco para resistir mejor la dura mirada de su padre. Si sus compañeros de clase pensaban que su mirada era gélida, claramente no sabían nada. Después de todo, lo había aprendido de alguien, y el profesor Snape ciertamente no era esa persona. Por lo tanto, creo que debería ser incluida en los asuntos de la casa. Y por lo que deduje, este es uno de los casos en los que debemos la vida a estos dos hombres. Daphne no se perdió la amplia sonrisa de Sirius ni la pequeña mirada de orgullo que cruzó el rostro de su ex maestro. «No cumplirás 15 años hasta dentro de 2 semanas», le recordó Kyrus. «Eso no debería impedirme adquirir experiencia, ¿verdad?», respondió ella. «No estabas allí, este asunto no te afecta», dijo Roxane, acercándose a sus hijas para ahuyentarlas. «Oh, no estoy de acuerdo». «Sin duda estaba allí», respondió Sirius, todavía sonriendo de oreja a oreja. «Podría haber sido una, pero estaba allí. Ahora, ¿podemos volver al tema que nos ocupa?». «¿Qué quisiste decir con tu ahijado?», preguntó Kyrus, mirando a Sirius como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «Oh, ya sabes, el niño que vivió, el campeón del torneo de los 3 magos más joven que la historia haya visto jamás, James 2,0, repitió. Remus puso los ojos en blanco ante el último comentario. «Menciónelo, pero ese no es el punto aquí. El punto es que mi ahijado», enfatizó la palabra, «fue citado ante el Uizengamot para ser juzgado. No fingiré saber lo que está pasando, pero he escuchado fragmentos aquí y allá sobre lo que sucedió durante la tercera prueba. ¿Y sé de qué se le acusa? Magia de menores de edad frente a un mugle», interrumpió Kyrus. «Una clara violación del estatuto del secreto, por no hablar de las restricciones de edad». «Entonces estoy seguro de que también sabes, Kyrus, qué hechizo se utilizó», intervino Remus. «El Patronus no es exactamente algo que uno use frente a mugles, no tiene sentido para ellos. Si Harry lanzó ese hechizo, estoy bastante seguro de que tenía una buena razón para hacerlo». «Entonces, ¿qué pasa con eso?», preguntó Kyrus después de un momento de silencio. «¿Qué esperas que haga?». «Ayuda a mi ahijado», murmuró Sirius. Su anterior actitud juguetona había desaparecido, reemplazada por completo por una honestidad rota. Con lo que el profeta ha estado escribiendo sobre él, no creo que sea una coincidencia que ahora lo hayan expulsado de Hogwarts y que le puedan romper la varita. Y estoy muy seguro de que el ministerio no le dará un juicio justo, como a mí», dijo, dando un paso hacia Kyrus. El hombre movió su varita ligeramente, pero eso no detuvo a Sirius.
Si valoras nuestra ayuda tanto como afirmaste hace 14 años, entonces, por favor, por el amor de Merlin, ayuda a Harry. Te ayudamos a salvar a tu familia. Ayúdame a salvar lo que queda de la mía. Vamos a fingir por un segundo que no eres lo que todo el mundo cree que eres, dijo Quirrus después de unos largos segundos de mirar fijamente a los ojos suplicantes de Sirius. La visión le resultó muy extraña. Hasta donde podía recordar, la oveja negra de la familia Black nunca suplicaba. Había picardía, alegría y locura en sus ojos desde sus primeros días en Hogwarts. Pero la súplica no era algo que se pudiera ver en ellos. ¿Y que no estás fingiendo querer ayudar al señor Potter, solo para poder terminar con lo que te escapaste de Azkaban? ¿Cómo exactamente esperas que lo ayude? ¿Sobornar a Wizengamot para que revierta su veredicto? Lo que nos lleva a algo muy importante, intervino Roxane desde su lugar al lado de sus hijas, que seguían negándose a irse. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Por qué deberíamos creer nada de lo que has dicho? Sirius se rió entre dientes sin humor, aunque el sonido se parecía más a un sollozo desesperado que a una risa real. Porque si fuéramos mortífagos o simpatizantes de ya sabe quién, no seríamos los dos los que vendríamos aquí. No habría entregado mi varita, respondió Remus. Diablos, ni siquiera habrías sobrevivido en ese escondite hace 14 años. ¿Nunca te preguntaste, Quirrus, por qué tantas otras familias que reubicamos fueron encontradas asesinadas mientras tú pudiste vivir? Añadió Sirius, dando otro paso hacia el hombre. La varita de Quirrus se movió hacia él nuevamente, y una vez más, Sirius la ignoró a propósito. ¿Por qué no le di tu ubicación a Voldemort si se suponía que yo era su sirviente más leal? Hubo un movimiento nervioso colectivo en la familia Greendras, aunque la mayoría de ellos rápidamente se recompusieron. ¿O por qué tuviste una casa a la que regresar cuando regresaste? Les creo, dijo Daphne en voz baja antes de que sus padres pudieran responder. Ignorando la mano de su madre, que intentaba detenerla, y sus palabras de que le devolvieran el golpe, Daphne caminó hacia los dos fugitivos y se detuvo junto a su padre. Sin embargo, todavía se mantenía a 1 metro o 2 de distancia de él. No deberías confiar tan rápido, Daphne, la reprendió Quirrus, dando un paso hacia ella por si acaso alguno de los dos hombres decidía intentar algo. Sin embargo, ninguno de ellos se movió. En cambio, miraron a la chica rubia como si estuvieran tan sorprendidos por su declaración como él. No conoces a ninguno de ellos. Tal vez, convino ella. Pero Harry los conoce y parece confiar en ellos. Daphne, y yo confío en mi amigo, interrumpió a su madre, volviendo la mirada hacia los dos hombres. Y creo que si hubieran querido matarlo, lo habrían hecho la pasada Navidad. Harry pasó 2 semanas contigo, ¿no? Preguntó Daphne, recibiendo 2 asentimientos de confirmación de Sirius y Remus. También estoy bastante segura de que si el profesor Lupin hubiera querido hacerle algo a Harry, a Tori o a mí, habría encontrado una oportunidad perfecta para eso hace 2 años. Prometí que los escucharía antes de tomar una decisión, dijo, moviendo la mirada hacia su padre. Y creo que he oído suficiente, tanto de ellos como de ti, añadió Daphne, mirando a sus padres. Yo podría haber tenido solo 1 año en ese entonces, pero te escuché hablar el verano pasado sobre nuestra familia en deuda con el profesor Lupin y Black. No lo olvidaste, padre, ¿verdad? Por favor, Quirrus, dijo Sirius, saliendo de su asombro ante las palabras de Daphne. Eso es todo lo que te pido. Encuentra una manera de ayudar a mi ahijado y nos iremos de aquí. Nunca volverás a vernos y todo se arreglará entre nosotros. Quirrus miró a Sirius, luego a Remus y luego a su hija mayor. Esa secuencia se repitió unas cuantas veces mientras su mente trabajaba a toda máquina. Cierto, podría haber verificado la falsedad de una de las acusaciones contra Sirius, podría haber recordado la ayuda de los 2 hombres cuando fue él quien acudió a pedirla, pero escuchar a su hija respaldándolos no era algo que esperaba que sucediera. Daphne podría haber estado enojada con él por las negociaciones con los Malfoy, pero no era alguien que pondría en peligro la seguridad de su familia por el bien de despreciarlo. Y no importaba lo buena que fuera la pequeña máscara que había aprendido de él, Quirrus siempre era capaz de darse cuenta cuando ella le mentía. Y por eso, le enfureció y aterrorizó aún más no haber detectado ningún engaño por parte de ella durante ninguna de sus conversaciones recientes. Si logro ayudar al señor Potter, comenzó, bajando la varita y volviendo la mirada hacia Sirius, ¿podría confirmar lo que dijo mi hija? Sí, respondió Sirius sin dudarlo. Aunque un poco a regañadientes, Quirrus volvió a esconder su varita en el bolsillo. ¿Cómo crees que podría ayudarlo?
Asegúrate de que tenga un juicio justo, dijo Sirius. Que pueda testificar bajo el Veritaserum o que pueda presentar sus recuerdos para que los vean. Entiendo por qué lo llevan ante el Wizengamot, pero también estoy seguro de que tenía una buena razón para usar ese hechizo. Kirus se rió entre dientes sin humor, mirando un punto al azar en el suelo. ¿Veritaserum o pensadero? Entonces estoy bastante seguro de que no has oído lo que se pasó por el Wizengamot hace casi 2 semanas, Black. Se ha considerado que el Veritaserum es demasiado peligroso para administrarlo a un menor de edad. Algo sobre que la poción tiene efectos secundarios negativos en una mente no desarrollada. Y cuando se trata de ver los recuerdos de un menor de edad, se decretó que tales recuerdos no pueden tomarse en consideración ya que un mago o bruja menor de edad no tiene la habilidad ni el conocimiento necesarios para asegurarse de que sus recuerdos no hayan sido alterados. Por lo tanto, al señor Potter no se le daría ninguna de estas 2 opciones incluso si las solicitara específicamente. El silencio se apoderó del vestíbulo de entrada de la mansión Greengrass mientras Sirius y Remus solo se las arreglaban para mirar con incredulidad al hombre frente a ellos. Daphne compartió su reacción, y la cuidadosa máscara que pasó años elaborando, se quebró mientras procesaba las palabras de su padre. Roxane no parecía estar tan interesada en el tema de la votación más reciente del Wizengamot. En cambio, continuó observando a los 2 invitados no invitados como si estuviera esperando que atacaran en cualquier momento. Astoria miró a las personas mayores, tratando de comprender qué significaba todo eso. Parecía como si estuviera esperando que alguien de repente le explicara todo. Una disculpa silenciosa brilló en los ojos de Kirus mientras sostenía la mirada de ambos hombres. No estuve allí cuando se aprobó la votación, suspiró, sin saber si quería justificarlo ante los 2 hombres o ante sí mismo. Como muchos otros, esperé el regreso de mis hijos de Hogwarts. Es fácil aprobar una votación cuando se reúne el mínimo requerido en la sesión del Wizengamot, especialmente si uno presenta la seguridad de los niños como argumento, explicó Kirus, tomando una respiración profunda y temblorosa. Esto es una tontería, murmuró Sirius, frotándose la barba nerviosamente. El hombre travieso, demasiado confiado e incluso suplicante había desaparecido. Solo quedaba un caparazón roto que uno esperaría encontrar en Azkaban. Remus parecía tan conmocionado como Sirius. Kirus tuvo que admitir que le impresionó que ninguno de los 2 hombres se desplomara en el suelo. Sea mentira o no, ahora es la ley, Black, dijo Kirus. Admito que el momento en que se produjo es cuestionable en el mejor de los casos. ¿Cuestionable? Lo interrumpió Sirius, riendo nerviosamente mientras miraba alrededor del vestíbulo de entrada. Algo así pasó horas después de lo que pasó en la tercera prueba. Lo que supuestamente pasó. ¿Y ahora esto? Continuó Sirius, ignorando la corrección de Kirus. Esto no es una coincidencia, Kirus, y estoy seguro de que tú también puedes verlo. Tranquilízate, Black, ordenó Kirus, dando un paso hacia el hombre. Admito que uno tendría que estar ciego para ver todo esto como una coincidencia, así como muchas otras cosas, añadió con tristeza en su mente. Sin embargo, no puedo tomar la ruta que sugeriste en el juicio del señor Potter. La ley es la ley y no puedo actuar en contra de ella en el tribunal. Ya es suficiente con que actúe en contra de ella aquí y no estoy alertando a los aurores sobre tu presencia. Pero por el bien de lo que has hecho por mi familia en el pasado, juro que haré todo lo posible para ayudar a tu ahijado, dijo, colocando su mano sobre el hombro de Sirius. Sin embargo, no puedo prometerte nada más. No tengo idea de cómo irá el juicio de mañana, pero tienes mi palabra de que haré lo que pueda. Sirius reaccionó antes de que Kirus tuviera la oportunidad de verlo moverse. En un segundo, los 2 hombres estaban uno frente al otro, con la mano de Lord Greengrass colocada sobre los hombros del fugitivo. En el siguiente, Sirius tenía sus brazos envueltos fuertemente alrededor del otro hombre, aplastándolo contra su pecho. Kirus movió sus brazos torpemente para devolver el abrazo desesperado mientras Sirius murmuraba gracias una y otra vez en su hombro. Kirus se aclaró la garganta varias veces. Bueno, dijo, soltándose del agarre de Black. Creo que debería prepararme para mañana. Estoy borracho. El elfo doméstico se materializó junto a su pierna al instante. ¿Qué puede hacer Tipsy por el maestro Kirus? Preguntó emocionada, mirando entre su maestro y los 2 invitados. Por favor, vaya a mi despacho en el ministerio. Creo que debería haber un sobre con el expediente personal del señor Potter esperándome. Lo quiero en mi estudio lo antes posible. Por supuesto, maestro Kirus. Tipsy hizo una reverencia y desapareció con un pop.
Cariño, ¿por qué no llevas a nuestras hijas y les explicas lo que estos dos, caballeros, dijo Kirus después de un momento de vacilación, están haciendo en nuestra casa, y de qué hemos hablado? Roxane asintió y tiró de Daphne hacia las escaleras donde Astoria todavía estaba de pie. En cuanto a ustedes dos, continuó Kirus cuando el resto de su familia ya estaba arriba de las escaleras, me han interrumpido mientras estaba haciendo algo bastante importante. La verdad sea dicha, no tenía intención de asistir al juicio del señor Potter ni de presentarme en el ministerio en los próximos días. Y me temo que no podré volver a lo que estaba haciendo ahora mismo. Por el momento, quiero que permanezcan en mi casa y ayuden a mi familia si sucede algo inesperado. Dudo que seamos de alguna utilidad sin una varita, respondió Remus, cruzando las manos frente a sí. Recuperarás tu varita una vez que el señor Potter confirme lo que dijo mi hija, prometió Kirus. Un eco apagado de la aparición del elfo doméstico les llegó desde el estudio de Kirus. Además, tenía la impresión de que los famosos merodeadores eran capaces incluso sin sus varitas. Todavía recuerdo lo que hiciste al principio de nuestro 7º año. No creas que estás perdonado. Nunca nos lo pudieron rastrear, respondió Sirius con una sonrisa que podría haber parecido pícara en el rostro de un adolescente, pero en el de un adulto, al menos, parecía inquietante. Eso no significa que no esté seguro de que no lo hayas hecho, respondió Kirus inmediatamente, caminando hacia su estudio. Ahora, si me disculpas, creo que debería prepararme para mañana. Haré que Tipsy te muestre las habitaciones de invitados. Lupin, Black, los llamó antes de desaparecer por completo en su estudio. Ambos hombres se giraron hacia él. Si algo le sucede a algún miembro de mi familia esta noche o mañana cuando me haya ido, puedo asegurarles que Azkaban y los dementores serán la menor de sus preocupaciones, les advirtió, cerrando la puerta detrás de él. Audiencia disciplinaria del 7 de julio, dijo Fudge con voz resonante mientras Perky comenzaba a tomar notas. Sobre los delitos cometidos en virtud del decreto para la restricción razonable de la brujería en menores de edad y el Estatuto Internacional del Secreto Polar y James Potter, residente en el número 4 de Privet Drive, Little Winging, Surrey. Decir que Harry estaba estresado sería quedarse corto. Los acontecimientos de los últimos días habían sido extraños, por decirlo menos. Empezó el día, o mejor dicho, no terminó el anterior debido a las pesadillas que lo amenazaban cada vez que se acostaba, respondiendo la carta de Daphne. Incluso sin quedarse dormido esa noche, seguía estando de muy buen humor. ¿Quién habría imaginado que intercambiar cartas con alguien resultaría tan beneficioso? Pero eso fue lo último agradable de ese día. Una cosa llevó a la otra, Dudley dijo algunas palabras de más y, de repente, ambos se encontraron emboscados por los dementores. Reaccionando como pensaba que haría cualquiera, Harry hizo exactamente lo que había estado practicando durante la mayor parte del tercer año y ahuyentó a los atacantes. Solo para que una lechuza del ministerio entregara el mensaje a la casa de los Dursley de que había sido expulsado de Hogwarts y se esperaba que compareciera ante el Wizardamo 2 días después para ser juzgado. No es que el ministerio le haya dado ninguna opción en ese asunto. Esa mañana, un grupo de 4 aurores apareció en Privet Drive para llevarlo a la corte. Su tío estaba dividido entre el disgusto de ver a más magos en su casa y la alegría de que se llevaran a Harry como a un criminal. Su tía solo logró esbozar una pequeña sonrisa burlona cuando la puerta se cerró detrás de él. Y si no fuera por el guiño de Tonks, que se aseguró de que ninguno de los otros 3 aurores la estuviera mirando, y por la aparición de Creature en su habitación la noche anterior, Harry habría estado completamente aterrorizado. Todavía no estaba seguro de si la repentina aparición de Creature no era solo una proyección de su mente, pero la pluma de Buckbeak, escondida de forma segura en el bolsillo de sus pantalones, le aseguró que era real. Y aunque no podía agarrarla en ese momento, su contorno le trajo algún tipo de consuelo mientras estaba sentado en una silla en su propio juicio. Sirius y Remus están descubriendo esto, se repetía una y otra vez. El miedo había desaparecido y solo había estrés. Ninguno de los 2 hombres podía entrar al ministerio como si nada hubiera pasado. El mensaje de Creature, interrumpido por más insultos y palabrotas de las que Harry había oído en toda su vida, fue la última vez que escuchó hablar a su padrino. Y en ese momento, estaba sentado en una habitación que había visto antes en el pensadero de Dumbledore, juzgado como los mortífagos 14 años antes. Qué ironía que algunos de los que respondieron al llamado de Voldemort esa noche estaban sentados en los bancos altos frente y alrededor de él. Los reconoció de aquella noche en el cementerio.
Estaban sentados en distintos lugares de la sala circular, mezclándose sin esfuerzo con otras brujas y magos. Harry apretaba los dientes cada vez que los miraba a los ojos, solo para que ellos le devolvieran la mirada con desprecio. Un grupo de 5 siluetas, sentadas juntas un poco a la izquierda de Harry, en el banco más alto, tampoco hicieron mucho por calmar sus nervios descontrolados. Cuando entró por primera vez en la habitación, juró que eran dementores. Los 5 estaban vestidos de pies a cabeza con túnicas negras con capuchas. Tenían las capuchas levantadas, lo que proyectaba sombras antinaturalmente oscuras sobre sus rostros, lo que hacía imposible ver nada. Harry estaba listo para sacar su varita y lanzar el Patronus de nuevo, sin importar las consecuencias, antes de recordar que tenía que entregar su varita antes de la audiencia. La varita, que, muy probablemente, se rompería justo frente a sus ojos cuando saliera de la habitación. Sin embargo, a los demás miembros del Wizengamot no pareció importarles la presencia de las 5 personas, lo que alivió las preocupaciones de Harry de que, de hecho, fueran dementores. Por un momento, pensó que no eran personas en absoluto, sino estatuas, ya que ninguno de ellos se movió. El único movimiento que registró fue el de sus cabezas, que giraron muy lentamente mientras caminaba hacia la silla que estaba frente a la habitación. Todos se movían en perfecta sincronización, como si fueran un solo ser vivo. Daría miedo que Harry tuviera que compartir su opinión con alguien. No es que eso importara. Interrogadores, continuó el ministro. Cornelius Oswald Fudge, ministro de magia. Amelia Susan Bones, jefa del departamento de aplicación de la ley mágica. Dolores Jane Umbridge, subsecretaria principal del ministro. Escribano de la corte, Perky Ignatius Weasley, presentó a 4 personas de la multitud. Cada uno asintió levemente al ser mencionado su nombre, lo que permitió a Harry descifrar quién era quién. Los cargos contra el acusado son los siguientes, dijo el ministro, levantando un trozo de pergamino hacia su cara. Que él, a sabiendas, deliberadamente y con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus acciones, habiendo recibido una advertencia previa por escrito del Ministerio de Magia por un cargo similar, produjo un encantamiento Patronus en un área habitada por mugles, en presencia de un mugle, el 5 de julio a las 9:23, lo que constituye una ofensa bajo el párrafo C del Decreto para la Restricción Razonable de la Brujería por Menores de Edad, 1875, y también bajo la sección 13 del Estatuto del Secreto de la Confederación Internacional de Magos, leyó, poniendo el pergamino de nuevo en el escritorio frente a él. Sus ojos se centraron en Harry. ¿Es usted Harry James Potter, del número 4 de Private Drive, Little Winging, Surrey? Preguntó Fudge, inclinándose ligeramente sobre su escritorio. Sí, respondió Harry después de 1 o 2 segundos. Tenía la garganta seca y tuvo que aclararla varias veces para poder hablar con normalidad. Recibiste una advertencia oficial del ministerio por usar magia ilegal hace 3 años, ¿no es así? Sí, pero... ¿y aún así, conjuraste un Patronus la noche del 5 de julio? Lo interrumpió Fudge. Sí, respondió Harry, agarrando los apoyabrazos de su silla. Pero, ¿sabías que no tienes permitido usar magia fuera de la escuela mientras seas menor de 17 años? Lo interrumpió de nuevo. Sí, pero, ¿sabías que estabas en una zona llena de mugles? Sí, suspiró Harry. Pero, ¿plenamente consciente de que estabas muy cerca de un mugle en ese momento? Sí, dijo furioso, entre dientes. Pero solo lo usé porque estábamos... El acusado ha admitido haber cometido los delitos que se le imputan, lo interrumpió Fudge de nuevo, haciendo una escena mientras apilaba ordenadamente unas cuantas docenas de trozos de pergamino. Creo que es bastante obvio cuál es el veredicto, lo hice porque nos atacaron los dementores. Gritó Harry a todo pulmón. Si Fudge no estaba dispuesto a dejarlo hablar, no veía ninguna razón por la que él no debiera hacer lo mismo. Se escucharon susurros entre los bancos mientras los magos y las brujas se miraban entre sí y hablaban animadamente. Todos parecieron sorprenderse por su repentino arrebato, excepto las 5 figuras encapuchadas, que ni siquiera se inmutaron al oír su exclamación. ¿Dementores? Amelia Bones fue la primera en romper el relativo silencio, quitándose el monóculo. ¿En Little Winging? Muy listo, muchacho, dijo Fudge, riéndose mientras se apoyaba contra el escritorio. Se lamió los labios. Estoy bastante seguro de que has pasado mucho tiempo pensando en eso. Tal vez alguien aquí lo creería. Después de todo, los mugles no pueden ver a los dementores, si no fuera por un simple hecho. Los dementores están bajo la jurisdicción del ministerio y tienen prohibido ir a cualquier lugar que no sea Azkaban.
Eso no impidió que me atacaran hace 2 días y hace 2 años en Hogwarts. Replicó Harry antes de que alguien pudiera interrumpirlo de nuevo. ¿Dónde están Sirius y Remus? Una risa aguda resonó por toda la sala y Harry no tardó mucho en localizar su origen. La mujer de mandíbula cuadrada presentada como un Umbridge, que estaba sentada a la derecha del ministro, estaba tratando de controlar su risa. O, al menos, fingía intentarlo mientras lo miraba. Los dementores no andan por ahí atacando a adolescentes, muchacho, lo reprendió, escondiendo la boca detrás de su mano particularmente grande. Harry vio que Fudge también se reía, al igual que muchos otros sentados en los bancos. El ministro respiró profundamente, listo para hablar de nuevo, pero otra persona se le adelantó. Si nos lo permites, una voz extraña, que en el transcurso de 3 palabras cambió de increíblemente profunda a ensordecedora, resonó por toda la sala, atrayendo la atención de todos los que estaban sentados en los bancos. Harry siguió las miradas de los miembros del Wizengamot con sus propios ojos hasta que se detuvo en las 5 figuras oscuras. Seguían sentadas tan inmóviles como antes. Nos gustaría hacerle algunas preguntas al señor Potter, dijo una de las figuras, si no todas. Sus voces cambiaron de tono nuevamente, aunque las palabras eran fáciles de entender. No veo ninguna razón para ello, señores inefables, dijo Fudge. La risa que había soltado se le ahogó en la garganta justo cuando una vena anormalmente grande apareció en su frente. Se han hecho todas las preguntas necesarias. El acusado ha admitido haber cometido los crímenes y. No estamos de acuerdo, ministro, interrumpieron las figuras a Fudge. Harry se mordió el labio inferior para reprimir una sonrisa. Le produjo cierta satisfacción ver a Fudge probando un poco de su propia medicina de alguien que no era él. También ayudó que el ministro no pareciera tener tanto coraje para interrumpir a las figuras encapuchadas como lo había hecho antes con él. Tal vez Sirius o Remus estén sentados allí, el pensamiento apareció de repente en su mente, haciendo que Harry mirara a las 5 figuras encapuchadas como si esperara que una de ellas levantara su capucha y revelara una cara amigable. Corríjanos si nos equivocamos, ministro, pero el ministerio nos paga para hacer preguntas cuando nadie siquiera pensaría en hacerlo. ¿Estamos en lo cierto? Sí, pero... Y, tal como lo ha decretado el ministerio, se nos permite interrogar al acusado si así lo deseamos, interrumpieron las figuras a Fudge de nuevo. Aunque su tono de voz, que cambiaba de forma poco natural, resultaba tan desconcertante y espeluznante como su quietud, Harry tuvo que luchar mucho contra sí mismo para no sonreír de oreja a oreja. Sí, sin embargo, asintió el ministro, levantando el dedo para intentar discutir, solo para ser interrumpido nuevamente. Señora Bones, los inefables piden tiempo para interrogar a los acusados, dijeron las figuras. Sus cabezas seguían tan inmóviles como siempre, dirigidas a Harry. El joven miró hacia la jefa del Dmle, solo para verla volteada, susurrando con algunas personas sentadas detrás de ella. El tribunal reconoce su petición, señores inefables, anunció después de unos segundos. Tienen 15 minutos para interrogar al acusado, añadió, moviendo rápidamente su varita frente a ella. Un cronómetro, hecho de luz verde, apareció frente a ella, ya contando el tiempo dado. Gracias, señora Bones, respondieron las figuras. Señor Potter, se dirigieron a él, haciendo que Harry las mirara. La naturaleza de su transgresión es bastante inusual, sin incluir su afirmación de haber sido atacada por los dementores, pero lo cuestionaremos más tarde. El señor Potter, el mugle frente al cual ha realizado el encantamiento Patronus, ha sido reconocido por el ministerio como un tal Dudley Dursley. ¿Es este el hombre que la acompañó hace 2 días? Sí, respondió Harry, aclarándose la garganta de nuevo. Su voz temblaba mientras las palabras de las figuras, ahora dirigidas a él, le provocaban pequeños escalofríos en la columna vertebral. El cambio constante de tono agudo a grave era inquietante, por decirlo menos, y le sorprendió que ninguna de las otras personas en la habitación pareciera verse afectada por ello. Dedujo que simplemente tenían que estar acostumbrados a ello. Sí, repitió, asegurándose de hablar más alto. Díganos, señor Potter, ¿conoce usted personalmente a ese hombre o era solo un simple transeúnte? Lo conozco personalmente, respondió inmediatamente. ¿Sería tan amable de explicarnos exactamente cómo conoce al señor Dursley? Harry tuvo que contenerse para no resoplar al oír que llamaban a Dudley señor Dursley. Dudaba que una reacción así le fuera a ayudar en el tribunal. Es mi primo, respondió después de recomponerse. He vivido con él y con mi tía y mi tío durante los últimos 14 años, añadió.
Antes del incidente de hace 2 días, ¿su familia sabía de nuestra existencia y de que usted es un mago? No veo cómo eso. No lo interrumpimos cuando estaba interrogando al acusado, ministro, dijeron las figuras en voz alta, girando la cabeza para mirar, o al menos Harry asumió que esa era la razón, a Fudge. Le pedimos la misma cortesía. Las 5 cabezas se volvieron hacia él. Una vez más, señor Potter. Antes del incidente de hace 2 días, ¿su familia sabía de nuestra existencia y de que usted es un mago? Sí, respondió Harry al instante, asintiendo con la cabeza. Una brizna de esperanza que había sido aplastada previamente por la carta del ministerio, los aurores que lo escoltaron hasta ese lugar y el interrogatorio de Fudge, volvió a surgir en su pecho. ¿Cuándo se dieron cuenta de este hecho? Cuando recibí mi carta de Hogwarts. Pero mi tía sabía sobre brujas y magos incluso antes. Era la hermana de mi madre y sabía que era una bruja. Tragó saliva nerviosamente, tratando de recordar todo lo que recordaba de la conversación sobre sus padres cuando Hagrid apareció de repente en su vida. Y estoy seguro de que se lo contó a mi tío, añadió. No estoy seguro de cuándo exactamente mi primo se enteró de nuestra existencia, pero estaba allí cuando Hagrid entregó mi carta de Hogwarts. Hubo una conmoción en la habitación y susurros entre las brujas y los magos reunidos, pero las 5 figuras permanecieron inmóviles. Gracias por su honestidad, señor Potter, comentaron las figuras. Estas fueron solo preguntas iniciales para determinar su veracidad. Después de todo, esta información está registrada en su expediente personal que fue entregado a los asistentes hoy para ayudarlos a prepararse para su juicio. El alboroto se reanudó, aunque era mucho más notorio que antes. Harry miró alrededor de la habitación y notó que muchas personas miraban hacia abajo, sacudían la cabeza o simplemente se burlaban. Sin embargo, ninguno de sus ojos se encontró con los suyos. Eso no cambia el hecho de que el acusado realizó magia fuera de Hogwarts cuando aún era menor de edad. Gritó Fudge por encima del alboroto, mirando fijamente a las 5 figuras encapuchadas. Ya llegamos a eso, ministro, respondieron. Una vez más, le pedimos que respete el tiempo que nos ha sido concedido. Señor Potter, volvieron a captar su atención. El encantamiento Patronus no es exactamente lo primero que se le viene a la mente a un mago o una bruja cuando realiza magia fuera de Hogwarts o frente a los muggles. Sin mencionar el hecho de que muchos magos y brujas que le doblan o incluso triplican su edad son incapaces de conjurar un Patronus completamente corpóreo. Díganos, señor Potter, ¿cómo aprendió ese hechizo en particular? Creemos que tenemos niños de su edad en Hogwarts, y ninguno de ellos mencionó que le estuvieran enseñando ese hechizo. Como ya he dicho, los dementores me atacaban durante mi 3er año, respondió Harry después de tomar aire para calmarse. La reacción más común a su declaración fue la risa, principalmente de la mujer con aspecto de sapo sentada junto a Fudge. Le pedí a mi profesor de defensa contra las artes oscuras que me enseñara cómo podía protegerme de ellos. Corríjame si me equivoco, señor Potter, pero creo que hace 2 años, ese trabajo le fue asignado a un tal Remus J. Lupin, comentó Umbridge antes de que las figuras pudieran hacer otra pregunta. Alguien que ahora es un fugitivo buscado. Entonces, ¿admite tener una relación cercana con un criminal? Señora subsecretaría, hablaron las figuras en voz alta, claramente enfurecidas por ser interrumpidas de nuevo. Cuando la Junta de Gobernadores, algunos de cuyos miembros están presentes aquí hoy, asignó a Remus J. Lupin a un puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras hace 2 años, ninguna de esas acusaciones estaba presente. Si quiere expulsar a todos los estudiantes que hayan tenido contacto con ese hombre, expulsará a todos los estudiantes del 3º al 7º año. Y no nos interrumpa de nuevo, señor Potter, volvieron su atención a Harry. Una pequeña sonrisa bailó en las comisuras de sus labios cuando vio a la mujer con forma de sapo encogerse literalmente en su asiento al ser amonestada. Hoy, usted afirmó que había sido atacado por los dementores hace 2 días. Ese evento le hizo conjurar el encantamiento Patronus frente a su primo Muggle, el señor Dursley. El ministro ha planteado un punto válido. Los muggles no pueden ver a los dementores, por lo que no tiene a nadie que pueda confirmar su versión de los hechos. Sabiendo que está siendo juzgado por realizar magia siendo menor de edad frente a un muggle, ¿mantiene aún su afirmación? Tenga en cuenta, señor Potter, que el ministerio tiene métodos para verificar la veracidad de sus palabras. Lo haré, confirmó Harry sin dudarlo.
Eso es, señora subsecretaria, si usted o cualquier otra persona vuelve a interrumpir el tiempo de los inefables, se le pedirá que abandone esta sala, sin importar su posición en el ministerio, la interrumpió Madame Bones, mirando a la mujer por encima del borde de su monóculo. Gracias, señora Bones, comentó el inefable. Sigue manteniendo su versión de los hechos, señor Potter, consciente de que si el Uizengamot obtiene pruebas, ya sea ahora o dentro de un mes, de que mintió hoy, las consecuencias serán mucho más severas para usted. Preguntaron. Lo haré, respondió Harry instantáneamente otra vez. Para verificar lo que nos ha dicho hoy, señor Potter, permítanos resumir sus respuestas. ¿Está bien? Harry asintió con la cabeza. Usted y su primo, el señor Dudley Dursley, estuvieron juntos hace 2 días cuando realizó el encantamiento Patronus frente a él. Él y sus padres, con quienes ha vivido durante los últimos 14 años, sabían de nuestra existencia y de que usted es un mago antes del incidente que lo trajo ante nosotros hoy. Usted afirmó que fue atacado por 2 dementores, y por eso, lanzó el hechizo que le enseñaron que actúa como escudo entre un humano y el dementor. Suponiendo que nos haya dicho la verdad sobre el ataque, ha actuado de la única manera que podía salvar su vida y la de su primo. Nuestras leyes permiten el uso de magia por parte de menores de edad y la violación del estatuto del secreto si la vida de alguien está en juego. ¿Es correcto, señor Potter? Sí. Díganos, señor Potter, si hipotéticamente le administraran Veritaserum antes de su juicio, ¿sus respuestas a alguna de nuestras preguntas serían diferentes? No, respondió Harry, sacudiendo la cabeza. Es interesante en verdad, comentaron los inefables. Se ha prohibido el uso de Veritaserum en menores de edad, susurró Fudge con los dientes apretados, mirando fijamente a las 5 figuras encapuchadas. Solo hemos preguntado por una situación hipotética, ministro, respondieron, volviendo la cabeza hacia el hombre. Estamos al tanto de la votación que se aprobó en el Uizengamot hace menos de 2 semanas. Bastante conveniente, si se nos permite decirlo. Pero, por supuesto, ninguno de nosotros podría haber predicho que nos encontraríamos con una situación como esta hoy, ¿verdad? Comentaron, ganándose otra ronda de susurros desde los bancos alrededor y por encima de Harry. ¿Qué es exactamente lo que están insinuando, señores inefables? Preguntó Umbridge, dándose la vuelta para mirar a las figuras encapuchadas con una sonrisa demasiado dulce para ser genuina. No estamos insinuando nada, señora subsecretaria, respondieron de inmediato. Simplemente estamos haciendo preguntas. Sin embargo, no podemos evitar preguntarnos qué otras cosas interesantes podría compartir con nosotros el señor Potter si se le permitiera que se le administrara Veritaserum. En ese momento, Harry no pudo evitar la sonrisa que le dividió el rostro. Incluso con la mirada fija en sus zapatos, logró ver de reojo los rostros de los pocos mortífagos que palidecieron visiblemente o se movieron incómodos en sus asientos. Ellos saben algo. Gritó Harry en su mente mientras volvía la mirada hacia los 5 inefables. Una vez más, se preguntó si, tal vez, Remus y Sirius estaban entre esas 5 figuras encapuchadas. O si conocían a alguien de ellos, pensó mientras recordaba a Tonks. La joven Auror claramente sabía que algo estaba pasando si su guiño y su repentina aparición en Grimmauld Place durante la Navidad eran una señal. Qué desafortunado que no se le pueda administrar Veritaserum al señor Potter, comentó el inefable antes de mover la cabeza hacia Amelia Bones. Señora Bones, gracias por el tiempo que nos ha dado. El inefable no tiene más preguntas, le informó. El cronómetro que tenía frente a ella indicaba que les quedaban casi 3 minutos. Bastante impresionante, considerando las interrupciones de Fudge y Umbridge. ¿Quiénes están a favor de la condena? Preguntó Madame Bones a las brujas y al mago allí reunidos. Fudge levantó la mano, al igual que Umbridge. Los hombres que había visto en el cementerio esa noche también lo hicieron, junto con algunos otros rostros desconocidos. ¿Quiénes están a favor de exonerar al acusado de todos los cargos? Preguntó Madame Bones cuando las manos levantadas cayeron. La respiración de Harry se aceleró considerablemente y su corazón empezó a latir mucho más rápido en su pecho mientras miraba esperanzado a la multitud que lo rodeaba. 10, 15, 30, rápidamente perdió la cuenta de cuántas personas levantaron la mano, incluida la propia Amelia Bones. Los 5 inefables permanecieron tan inmóviles como siempre durante ambas votaciones. Señor Potter, el Uizengamot lo ha declarado inocente de los cargos que se le imputan, dijo Madame Bones.
El rostro de Fudge se puso tan rojo que fácilmente podría avergonzar al tío Vernon. Por lo tanto, su expulsión de Hogwarts queda revocada. Puede reclamar su varita en el mismo lugar donde se le pidió que la entregara. El veredicto del tribunal es definitivo, anunció, golpeando su escritorio con un mazo. Con cada palabra que pronunciaba, Harry sentía que algo de la tensión abandonaba su cuerpo hasta que todo se desvaneció de repente al mismo tiempo que el mazo de bones golpeaba el escritorio. Respiró profundamente, temblorosamente, mirando a la mujer como si fuera una especie de ángel, aunque ella no le prestaba atención mientras comenzaba a recoger los pergaminos de su escritorio. Después de un segundo o dos, recordó a quién, muy probablemente, le debía el resultado de su juicio. Harry miró hacia el banco más alto. Solo para ver que los 5 inefables se habían ido. Al ver que los miembros de la corte ya empezaban a dispersarse, con Fudge y Umbridge a la cabeza, saliendo furiosos de la sala como si alguien los persiguiera, Harry se levantó de su silla y regresó al mismo pasillo por el que los aurores lo habían conducido hasta la sala. «Felicitaciones por su veredicto, señor Potter», lo llamó una voz masculina desconocida, deteniendo a Harry en seco. Se dio la vuelta rápidamente, esperando ver una de las caras del cementerio. Sin embargo, no fue así. En cambio, se encontró con un rostro que estaba seguro de no haber visto antes en ningún otro lugar. El hombre que tenía frente a él parecía tener unos 30 y tantos años. Tenía ojos de color marrón oscuro y una perilla corta y oscura, recortada uniformemente en 2 lados debajo de los labios, dejando una estrecha franja en el medio. Su cabello era corto, peinado hacia la izquierda y unos tonos más claros que su barba, con algunas mechas plateadas visibles aquí y allá. Su ropa era lo más inusual de su apariencia. Aunque no se podía negar que era elegante, Harry no podía ignorar el hecho de que la última vez que vio ropa así fue en la oficina de Dumbledore, en uno de los cuadros de los directores anteriores. El hombre que tenía delante llevaba lo que parecía un traje negro de 3 piezas, aunque la chaqueta era mucho más larga que las que Harry estaba acostumbrado a llevar. Terminaba justo debajo de las rodillas del hombre, detrás de sus piernas, y rodeaba sus muslos por un lado, dejando un hueco en la parte delantera. Se podía ver una cadena corta y dorada colgando del chaleco del hombre. Una pajarita, mucho más grande que la que Harry llevaba en el baile de Navidad, cubría la parte superior del pecho del hombre, dejando ver solo una delgada franja blanca del cuello de su camisa. «Gracias, señor», respondió vacilante. No todos los mortífagos fueron nombrados esa noche ni se les quitaron las máscaras. «No dudo de que esté ansioso por irse de este lugar lo antes posible, señor Potter, dada su nueva libertad», dijo el hombre, de pie, inmóvil, en el marco de la puerta de lo que parecía una habitación diminuta. Tenía las manos entrelazadas tras la espalda. «Sin embargo, le agradecería mucho que fuera tan amable de acompañarme a mi casa cuando termine con mi trabajo aquí. Hay algunas cosas que deseo discutir con usted». «Trampa», gritó la mente de Harry, y dio un pequeño paso hacia atrás. Si el hombre que tenía delante lo notó, no lo dejó ver. «Gracias, señor, pero debería volver a casa. Estoy seguro de que mi tía y mi tío están preocupados por mí y no pueden esperar a escuchar cómo fue mi juicio», mintió, esperando que no se reflejara en su voz. Daphne siempre le decía que no era bueno mintiendo. Harry dio otro paso hacia atrás, aunque fue más grande que el anterior. Una vez más, el hombre ni siquiera se inmutó. «Y tengo que recoger mi varita», añadió, dándose la vuelta. «Lunático y Canuto me advirtieron que usted es reacio a confiar, señor Potter», gritó el hombre detrás de él, deteniendo a Harry con tanta eficacia como si le hubiera lanzado un hechizo congelante en las piernas. En contra de su mejor juicio, se dio la vuelta lentamente para mirar al hombre. Sus cejas se alzaron en lo alto de su frente y sus ojos estaban muy abiertos. Sin embargo, dijeron que estarían extremadamente agradecidos si lo llevaba conmigo a verlos. «Disculpe», dijo con voz ahogada. «Ah, entonces esos nombres tontos significan algo», comentó el hombre, ladeando la cabeza. «Debo admitir que tenía la impresión de que era solo su actitud infantil. También me han dado esto», añadió, retirando la mano de detrás de la espalda. Los ojos de Harry se abrieron aún más, si es que eso era posible. La pluma de Buckbeak, similar a la que tenía en el bolsillo, estaba entre los dedos del hombre. «Han dicho que lo convencería de mi veracidad, aunque debo admitir que no tengo idea de cómo se supone que funciona. Además», continuó el hombre, «mi hija parece considerarlo su amigo, lo que me lleva a creer que no es imposible ganarse su confianza, señor Potter». «Disculpe, señor, ¿debería conocerlo?».
Preguntó Harry, mirando alternativamente el rostro del hombre y la pluma plateada. Ah, ¿dónde están mis modales? Se reprendió el hombre antes de extenderle la mano. Quirus Greengrass, señor Potter.